Hola, soy Siki Wang. Mi trabajo final de máster se titula Comportamiento térmico y de reacción al fuego de materiales compuestos que incorporan BioPSM. Este trabajo parte de un problema clave en la edificación actual: cómo mejorar el comportamiento térmico de los edificios mediante soluciones pasivas. Los materiales de cambio de fase tienen un gran potencial, pero su aplicación en materiales constructivos reales sigue limitada por su estabilidad y su comportamiento frente al fuego. Dentro del amplio conjunto de PSM disponibles, este trabajo se centra en BioPSM basado en ácidos grasos. Son materiales de origen renovable, con buena estabilidad tras ciclos repetidos, y permiten ajustar la temperatura de cambio de fase mediante mezclas eutícticas. Además, son compatibles con matrices minerales como el yeso. Sin embargo, los BioPSM basados en ácidos grasos presentan dos limitaciones principales: la migración de PSM en fase líquida y su influencia en el comportamiento frente al fuego. En este trabajo, integramos los BioPSM en una matriz de yeso reforzada con fibras naturales que actúan como soporte proceso. A partir de esta estrategia, comparamos dos configuraciones, una mezcla homogénea y una estructura estratificada. El programa experimental no se limitó a la escala de material. Además de los ensayos a nivel de prueba, el comportamiento térmico se evaluó a escala del sistema mediante una caja térmica y pruebas en cámara climática, en condiciones más cercanas a un elemento constructivo real. Los resultados mostraron que la incorporación de PSM permite amortiguar picos de temperatura y desplazar en el tiempo la respuesta térmica del sistema. Sin embargo, el comportamiento térmico también depende de la distribución interna de PSM y la dirección del flujo de calor. Los ensayos de reacción al fuego pusieron de manifiesto un equilibrio entre el rendimiento térmico y comportamiento frente al fuego. En general, las configuraciones sin PSM fueron más estables bajo exposición térmica directa, mientras que algunas formulaciones con PSM presentaron ignición y mayor degradación superficial. Este trabajo no busca un material universal, sino aportar criterios de diseño para integrar BioPSM de forma segura. Los resultados muestran que las fibras naturales son una alternativa viable a la microencapsulación y que el comportamiento térmico y la reacción al fuego deben analizarse de forma conjunta desde el inicio del diseño. Muchas gracias por su atención.